Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Tenemos el enorme placer de recibir a Juan Bautista Rilbo, quien tiene una vasta trayectoria como docente universitario, psicoanalista, ensayista y polemista. Ha escrito muchísimos libros y artículos sobre filosofía, psicoanálisis y literatura. Nos acompaña el decano de la facultad, el profesor Alejandro Vila, y la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Dona. Buenas tardes, Juan Bautista. Bueno, Te agradecemos que hayas aceptado la invitación a participar de este ciclo. Para comenzar, nos gustaría pedirte que te presentes contándonos sobre tu paso por la vida universitaria, por la política universitaria, desde un punto de vista político, pero también afectivo, personal. ¿Cuáles fueron tus referentes y cuáles son los valores que mejor expresan el vínculo con la universidad y cómo sería para vos una universidad soñada, una universidad ideal, si es que existe? bueno, hablar de mi trayectoria, bueno, ya me presentó Federico, así que puedo obviar las cosas más, qué sé yo, más particulares, o la iremos viendo con el curso de la charla. Yo entré, bueno, me recibí, me licencié en filosofía y entré en la Facultad de Psicología y también en la de filosofía, apenas cayó la dictadura. Y di varias materias, e incluso creo que lo mejor que hice ahí es una materia que se instituyó gracias a mi esfuerzo, que es teoría de la lectura, que todavía está en humanidades, ¿no? Bueno, qué sé yo. Habría mucho que decir sobre qué implica leer, pero bueno, mi propósito era introducir criterios básicos sobre la lectura y, a ver, lo que fundamentalmente sostuve yo, que no hay ninguna teoría de la lectura que pueda dar cuenta de la lectura ni sustituirla a la lectura en acto. Entonces, la práctica de la lectura fue siempre una meta mía en humanidades y también en psicología, donde enseñé durante muchísimos años y ahí me jubilé. Bueno, para mí siempre fue algo muy esencial luchar contra el enciclopedismo universitario y con una tendencia muy marcada a dar contenidos y no instrumentos de trabajo intelectual. Es decir, yo incluso alguna vez, en alguna de las listas que participé en psicología, nunca tuve cargo lectivo, pero participé en lista, había propuesto un poco presuntuosamente, inspirado en Spinoza, reforma del entendimiento, en el sentido de que me parecía que lo que teníamos que luchar era por reformar el modo de leer, el modo de investigar, el modo de producir, y no tanto la entrega de contenidos donde no se trata de que un sujeto produzca un saber, sino de buscar sujetos que se enganchen al saber ya establecido, el saber enciclopédico. Bueno, me parece que Argentina, después de la reforma universitaria y a pesar de los ideales de la reforma, que era que la universidad estuviera en la vanguardia del conocimiento, en realidad ha estado durante todos los últimos años en la retaguardia y sigue ahí. Y me parece que hay una influencia muy grande, además de las grandes corrientes universitarias europeas y norteamericanas, que privilegian por encima de todo la erudición libresca y la repetición de los repetidores, ¿no? Estoy hablando, a ver, quisiera aclarar que solo en el terreno de las humanidades, porque las otras disciplinas las desconozco y además sé que tienen una ligazón con el aparato político y económico muy distinto de las humanidades, que son, bueno, se sabe, es un rezago en este mundo, ¿no? Bueno, qué sé yo, pregunten ustedes, me parece, a ver dónde poner el acento en toda esta problemática.
Sí. Bueno, preguntá vos, ¿vale? Ah, estás sin micrófono. Es el micrófono, sí. Estaba sin micrófono, perdón. Está bien, sí, adelante. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias, Juan, por sumarte y por participar de esta aventura, podemos decir, de este ciclo de charlas. Te pregunto, ¿por qué crees que es importante que haya universidades públicas en una sociedad democrática? Oh, qué pregunta. Sí. Porque son imprescindibles, me parece. La universidad privada tiene limitaciones que la pública eventualmente puede no tener. Y más con la tradición argentina, donde la universidad se mantiene en tensión con la política del Estado. No es un simple instrumento de la política del Estado, ¿no? Pero bueno. Sí, me parece que la defensa de la universidad pública es esencial, siempre lo fue. Digamos, yo he sido muy crítico de la enseñanza, pero siempre he defendido la enseñanza pública, desde mi época de estudiante, obviamente, ¿no? Sí. ¿Y cómo pensás la reforma universitaria, Juan? Oh. Pero vos decís la historia de la reforma universitaria. ¿Cómo pensás una reforma universitaria? ¿Cómo? Yo, ¿sabés lo que pasa? Es que no sé si hay fuerzas políticas que puedan imponerla hoy en día. Es mi pregunta. Porque en su época lo hubo, incluso la reforma universitaria en su forma más tradicional, lo que quería era actualizar el conocimiento y colocarse a la vanguardia, repudiando el viejo saber positivista y libresco de la generación del 80, que estaba todavía dominando la escena política e intelectual, ¿no? Pero hoy en día no sé si hay fuerzas políticas que puedan sostener este proyecto. Yo lo impulso con pequeños grupos, digamos, ¿no? Que son grupos de resistencia, que se instalan en la universidad y afuera de la universidad, pero no sé si en este momento hay fuerza política para hacerlo. Me parece que hay un dominio muy grande de lo burocrático, ¿no? Y de lo burocrático y de lo político en el sentido más estrecho del término, ¿no? La defensa del cargo y la defensa de la incidencia política inmediata que tiene, pero no veo fuerzas políticas que tengan intereses intelectuales como para renovar la función universitaria. No ignoro que hay gente que está, bueno, ustedes seguramente que sí, que están en esta pelea, pero me parece que estamos en minoría, me parece. Bueno, Juan, bienvenido, gracias. Sí, la verdad que nos interesaba preguntarte por la reforma también, en el sentido también de de querencias, ¿no? Ahí todavía pululando de la reforma. Y vos, digamos, en esto, en la respuesta que das recién también, eh, hablaba, ¿no? de alguna idea alternativa a universidad. ¿Vos tenés algún modelo en el que referenciarte, por ejemplo, en otras experiencias? Sí, no, tengo modelos, sí, pero son modelos utópicos, si se quiere. Digamos, yo siempre he tratado de apoyarme en mi trabajo en el psicoanálisis y en otra disciplina, además, la filosofía y en la literatura, en algo que es muy rico en Argentina, que es la tradición ensayística. La tradición ensayística argentina es riquísima. Digamos, porque uno piensa, en Argentina tiene escritores extraordinarios, e independientes incluso de las tradiciones europeas. Hasta pueden incluso emularlas completamente. Y ni hablar de las artes plásticas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en filosofía, en general, el rendimiento académico es pobre. Pero la filosofía ha influenciado muchísimo a la ensayística. Y cuando digo ensayística, estoy dando nombres claves, desde Sarmiento, cuya política nunca apoyé, no tendría por qué apoyarla desde el siglo XIX. No me parecía una política apoyable desde ningún punto de vista.
pero siempre lo rescaté en primer lugar como escritor, es un escritor que ha marcado el siglo XIX y el siglo XX. Y después, bueno, toda la tradición que sigue. ¿Para qué hablar de Ezequiel Martínez Astrada o incluso David Viñas, no? Vos sabés que justamente te quería preguntar por el tema del ensayo. Sí. Vos siempre fuiste muy crítico, digamos, sobre cierto lenguaje academicista, al que me acuerdo que alguna vez has llamado ensayo universitario, como Sí, género. sí. Y bueno, y además, bueno, vos lo mencionabas, creaste esa cátedra en filosofía con ese nombre irónico. Sí. Entonces, bueno, Claro, porque lo que siempre sostengo que no hay teoría de la lectura, pero esa fue una concesión, ¿eh? ok. ¿Y qué nombre le querían poner? Yo quería ponerle simplemente lectura, me dijeron, eso no va. La gente va a creer que estás defendiendo una especie de introducción a la lectoescritura. Entonces, busqué algunos nombres y me dicen, no, tiene que ser teoría, si no, no tiene seriedad. Digo, mirá que yo creo que no hay teoría. Bueno, entonces lo negociamos. Entonces, siempre empezaba yo diciendo, bueno, a pesar del nombre, me parece que el acto de leer desborda los códigos culturales ya establecidos. Pero bueno, pero está bien, pero la idea mía era una idea ensayística, fundamentalmente. Siempre la estuve defendiendo. Bueno, entonces, a raíz de todo esto, digo, ¿cómo pensás, digamos, desde tu experiencia o por ahí utópicamente, que debería ser la enseñanza de las humanidades y de las ciencias sociales en la universidad? Y te agrego otra pregunta. ¿Y qué rol juegan para vos otras instancias de formación por fuera de la universidad que tienen quizá mucho peso o mucho más peso en el campo del psicoanálisis, pero por ahí no tanto en otras tradiciones disciplinares? Y lo que pasa es que el único ejemplo que se me ocurre en este momento es el psicoanálisis, que tiene un gran peso, sí, sí. Porque las otras disciplinas viven del ambiente universitario, de las que estoy pensando. Historia, antropología. Pero bueno, pero eso también tiene que ver con lo que es la historia y la tradición del psicoanálisis, ¿no? Pero no, a ver, ¿a qué apuntabas con tu pregunta? Porque no termino de captarla. No, justamente como vos, digamos, siempre has ejercido esa crítica contra cierto modo de enseñanza en la universidad, Sí. entonces, bueno, ¿qué otros modos, qué otras tradiciones pensás que se podrían implementar o en la enseñanza de las humanidades y las ciencias sociales? Algunas son muy clásicas, porque, por ejemplo, digamos, lo que yo practicaba en gran medida era un ejercicio que viene de la universidad medieval, que es abrir los libros y leerlos, confrontar las distintas interpretaciones. Pero, a ver, lo que pasa es que ahí yo tuve siempre un modelo, que no sé si ustedes lo recordarán, un profesor que fue Andrés Mercado Vera, que enseñaba filosofía moderna. Me pareció que el método que él tenía de trabajo era insuperable en el terreno de la filosofía. Y me parece que no solo en la filosofía, pero ahí sí funcionaba de un modo muy adecuado. Él dice, mire, yo enseño filosofía moderna, no le voy a explicar lo que es la filosofía moderna porque cualquier manual lo puede explicar mejor que yo. Entonces, y además no tenemos tiempo. Entonces, tomaba un libro, y a veces ni siquiera un libro, sino un capítulo, y a veces una página. Y con eso se pasaba todo el cuatrimestre o el año entero. Al final, el que rendía no decía Hegel nació en tal época, murió en tal época, fue el idealismo alemán, etc. No, dice, a ver, lea este párrafo, léamelo, explíquemelo. Dígame qué tiene que ver con el original, qué traducción es esta, qué valor de interpretación tiene. Complicado, pero me pareció un método siempre excelente. Me pareció muy bien. Y algunas cosas de Carpio, porque no me gustaba mucho el Carpio que jugaba a ser una especie de introductor monumental, pero a veces en los seminarios de él trabajábamos con libros abiertos, ¿no? Por ejemplo, un diálogo de Platón, qué sé yo, todo el año.
todo el año con Platón. La gente a veces se aburría, pero la verdad es que uno aprendía. Entre otras cosas porque apenas empieza la lectura, si es que hay un poco de comprensión y de inteligencia, empiezan los desacuerdos. Entonces, el acuerdo es que sostener los desacuerdos en torno a un texto. No para volverlo fetiche al texto, no, para nada, sino para permitirnos pensar. Para mí siempre fue un modelo a seguir y que podía implementarse en las cátedras. Por ejemplo, yo soy, bueno, en filosofía hablo de eso porque es la carrera que hice, pero siempre fui enemigo de las historias de la filosofía del estilo europeo, porque ya se sabe, filosofía moderna empieza con Descartes y termina con Descartes porque se terminó el año. Entonces, Descartes lo ven rápido y Hegel no aparece nunca, y Fichte ni hablar. No existe, no, para nada. Digamos, en la jungla del pensamiento, además lo que predomina son los resúmenes, no la lectura de texto. Y eso también ocurre en letras. En letras también hay una práctica muy deficiente en ese nivel, hasta donde yo la conozco. No hablo de antropología porque conozco muy poco de eso. Pero, bueno, estoy diciendo que hay formas posibles de luchar por ella, digo. Por ejemplo, si a mí me toca enseñar filosofía moderna, yo no empezaría con Descartes ni con Montaigne, para nada. Porque yo sé que me voy a quedar ahí y el año va a terminar ahí. Directamente le digo, vayan, lo que hacía el mercado, vayan y lean un buen manual de historia de filosofía moderna. Yo voy a trabajar un solo autor, y ni siquiera todo el autor. ¿Te imaginas? La ciencia de la lógica de Hegel es imposible darla en un año, hay que darla en varios años. Entonces, puedo trabajar 2 capítulos de eso, pero me parece que es una lección productiva, porque, bueno, la materia específica de un filósofo, la práctica y el texto, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta tuya, pero, digamos, es mi experiencia. Pero también insinúa una posibilidad de un modo de pensar una universitaria, que no sea mera burocracia. Porque creo que la burocratización del conocimiento ha llegado a límites enormes. No solo en este país, lo pude advertir cuando estuve varias veces invitado en Curitiba, en Brasil. Estaba sorprendido porque había gente con una erudición inmensa que conocía no solo la lengua original, sino todas las traducciones. Pero lo único que hacían era repetir a repetidores de repetidores y punto. Entonces uno tenía página y página y página donde uno dice, ¿y acá quién piensa? No, nadie. Es el culto extremo a la impersonalidad absoluta, ¿no? Ahí tuve bien claro ese modelo y justamente lo que nos opusimos a eso éramos gente que venía de la tradición argentina, ¿no? Que bueno, todavía se conserva eso en Argentina y me parece valioso. Juan, con respecto a la lectura y a lo que planteas de las herramientas para pensar y de una universidad no enciclopedista, Sí. es nada menos que, bueno, Borges quien le da en un montón de sus cuentos muchísima importancia a la lectura. Estoy pensando por lo menos en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Y en sus maneras de leer y en otros textos de Borges. Y seguimos en varias de las carreras, no sé, bueno, específicamente en letras, pero por lo que vos planteás y sabemos que es una de las grandes problemáticas de la enseñanza-aprendizaje en la Argentina y en general, porque vos comentabas en Brasil y en otros lugares del mundo, la comprensión en la lectura. ¿Por qué pensás que llegamos a dejar de lado de tal manera la lectura que es, como vos decís, coincido, uno de los, o una de las estrategias o una de las herramientas que nos permite comprender y pensar? Mirá, hay varias razones, pero hay una que me parece fundamental por lo empírico, es la degradación de la enseñanza secundaria. Cuando los chicos llegan a la universidad no tienen menor herramienta para pensar. Vuelvo a insistir, no, estoy hablando del campo de las humanidades, ¿no? Me restringo a eso, ¿no? Pero
a veces uno nota que no han progresado en la enseñanza secundaria y el nivel de la abstracción. Por supuesto que ustedes me dirán que hay razones sociales para eso, de sobra, las conocemos todos. Sabemos lo que implica la decadencia social del país, ¿no? El abismo cada vez mayor entre pobre y rico. Bueno, la encrucijada que tiene Argentina que nunca sale. Bueno, pero me parece que una de las razones fundamentales de la enseñanza es el estancamiento de la enseñanza secundaria, donde creo yo que además repercute en ello una especie de demagogia fagocita desde el poder, en el sentido de que hay que aprobar a cualquier costo, así que el tipo que no llega, que haga el colegio nocturno, total, ahí lo van a aprobar a todos, digamos. Pero bueno, si ellos llegan a la universidad, cuando llegan como la lengua afuera, ya no hay poder de abstracción, ¿no? Pero esto creo que es un clásico, pero se ha venido acentuando mucho. Yo, bueno, en este momento, como estoy jubilado, no tengo relación con el grado, sí con el posgrado, pero por lo que me cuentan, en el grado es compleja la situación y muy difícil de remontar. No es la única razón. Creo que hay un fenómeno que se ha extendido en todo Occidente de jugar a la reproducción mecánica, ¿no? Porque además me parece que las humanidades están descuidadas en todos lados, dado que la exigencia es el rendimiento, y el rendimiento es económico, así que hay que acudir a medicina, ingeniería, etcétera. Ahí sí supongo que los planteos pueden o no ser distintos, yo supongo que son distintos. Pero las humanidades son despreciadas, realmente. Tiene que ver, por ejemplo, con la caída del latín y del griego, ¿no? Que prácticamente han desaparecido, salvo en algunos ambientes muy reducidos, ¿no? Sí, Juan, hace pocos días publicaste un artículo en La Capital sobre lo que está sucediendo con la pandemia y me gustaría preguntarte, profundizar un poco ese análisis, cómo está impactando en la sociedad, en los lazos sociales, y bueno, yendo un poco más en el seno de la comunidad universitaria, porque eso es lo que nos afecta en los lazos sociales, también nos afecta en los lazos universitarios. Y sí, a ver, estos medios que estamos usando nosotros como medio supletorio ayudan bastante, pero bueno, evidentemente no. La falta de contacto directo es penosa. A pesar de que, por ejemplo, a nivel de posgrado en la maestría de psicoanálisis, se ha conservado un cierto nivel de trabajo y de asistencia, pero me parece que en otros lugares no, hay mucha deserción, inevitable. No, yo lo que planteé ahí es algo que me parece totalmente obvio, pero bueno, a veces hay que machacar, que hay un activismo radicalizado, digamos, la pandemia no existe, o la pandemia es un invento del gobierno, o el gobierno nos precipitó en esto, así que si debilitamos al gobierno vamos a debilitar la pandemia, etcétera, etcétera. Pero yo lo que insisto es que este negativismo es complejo, porque no es que la gente no sepa que la pandemia no es un invento del gobierno ni de ningún gobierno. Lo sabe y no lo sabe. Es la misma actitud que tomaban ante la dictadura, ¿viste? Mucha gente estaba al lado de campos de concentración y decía, no, ahí no sé qué pasa. La gente sabía que pasaba. Lo que pasa es que lo negaba. Lo negaba a veces para poder sobrevivir, pero lo negaba. Entonces esa actitud denegatoria, ¿no? Más que meramente negativa, debilita mucho a la gente, porque además la encierra en convicciones muy primarias, ¿no? Como ciertas manifestaciones, por ejemplo, que me parecen absolutamente grotescas, ¿no? Reclamar libertad, ¿libertad para qué? Y además levantando la bandera argentina vacía de todo contenido, ¿no? Vacía de todo contenido. Yo sé que esto tiene que ver con la famosa grieta, pero me parece que va mucho más allá de esta. Me parece que es un momento donde hay una decadencia colectiva muy grande, no solo producto de la decadencia económica y política. Y bueno, es muy preocupante, pero no.
no, no tengo ningún remedio para eso. Lo único que puedo hacer es mostrar qué pasa, ¿no? Pero bueno, en el artículo... debería discutirse esto es lo que quiero decir, sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención la cuestión de renegar, ¿no? la situación, y Sí. creo que eso nos está llevando como sociedad a tomar mayores riesgos, porque hay ciertas convicciones, como vos decís, falsas con respecto a lo que está sucediendo. Pero es muy notorio eso, es muy notorio. Hay una actitud, yo diría, de grupo que es totalmente suicida, pero es renegatoria. Ocurrió con los campos de concentración en Alemania, los campos de concentración en la URSS. A ver, en Polonia había varios campos de concentración y hay gente que cuando le preguntaban, dice, pero ustedes no veían que salía humo de la chimenea. Ah, creíamos que eran fábricas de chacinado. Creían en eso, creían y no creían. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Entonces, el saber la verdad está ocultado por una mentira que además la tapona completamente. Pero además les obtura el cerebro porque la gente, como tiene el presentimiento de que es insostenible lo que están diciendo y pensando, lo tapona, ¿viste? Y son censuras que tienen un precio muy alto a nivel psíquico. Eso es un precio muy alto. Y acá está ocurriendo lo mismo en este momento, en otro nivel, ¿no? El nivel de la pandemia. Sí, y son, ¿te parece, y ahora te hago una pregunta, bueno, más como psicoanalista, que son esas convicciones falsas que si bien como sociedad nos ponen en riesgo, inconscientemente son las que nos permiten sobrevivir en cierta, o crear cierta normalidad para seguir sobreviviendo a una pandemia que se está haciendo tan larga? Y sí, diría que sí, porque además no estoy haciendo un reproche moral a esta gente. Me parece que es una situación muy desesperante, porque es larga y además no sabemos cuándo termina. Y yo ponía el acento también en esto, que, a ver, y tiene que ver con el tema que teníamos en mente. Hay una esperanza positivista que se ha desarmado completamente en las últimas décadas, en el sentido que las ciencias sociales pueden predecir el futuro. No pueden predecir el futuro. O en todo caso pueden hacer predicciones muy gruesas, pero predicciones particulares y específicas no. Yo decía, siempre tuve un ejemplo de un historiador que dijo, nosotros los historiadores deberíamos hacer el ejercicio de pronosticar siempre qué va a pasar la semana que viene y después confrontarlo con los hechos, en lugar de estar analizando minuciosamente el pasado que como ya ocurrió, lo puedo confundir con la pura necesidad. Y es una buena lección. El problema es que, bueno, hay que aguantarse, saber que estamos frente a algo que no... que los llamados expertos ya no hablan, no saben qué decir. ¿Cuándo termina esto? Que nadie lo sabe. No solo acá, en todos lados. Tampoco es un reproche. Lo que pasa es que la gente a veces pone la expectativa en los llamados expertos, pero bueno, un experto en infectología no es un experto en historia ni en sociología. Y los expertos en historia y en sociología tampoco pueden predecir nada. Entonces es una situación muy complicada. Y la gente se construye en una normalidad. Uno sale de la calle y bueno, salvo el barbijo, aparentemente está todo normal. Y todos los días crecen acá los casos, ¿no? Juan, Sí. vuelvo a preguntarte sobre algunas cosas que ya estuviste reflexionando que tienen que ver con las funciones de la universidad, el caso de la docencia, el caso de la investigación y en el caso de la extensión, las tres funciones tradicionales. Sí. Algunas cosas ya fuiste diciendo y me gustaría saber cómo pensás, cuál es el estado de situación de esas funciones y cómo se podría pensar una mejora en la docencia, en la investigación y en la extensión. Y yo, a ver, lo que puedo decir, está bien, como yo soy un típico anarquista en estas cosas, es dudoso todo lo que piense, pero de todos modos, algo de razón me parece que tengo. Habría que eliminar gran parte de la burocracia. Doy un ejemplo elemental, pavote. Estoy dando un seminario y mandé en Word. Me dijeron que lo mande en PDF, pero es una estupidez, no lo puedo pasar ellos a PDF, tengo que mandarlo yo.
Pero, y además la firma, ¿y quién va a firmar eso? Ya saben que lo he firmado yo. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué? Es para llenar páginas y páginas y páginas, inútilmente, ¿viste? Yo creo que en los últimos años se ha incrementado de un modo tremendo la burocracia. Y me parece que ahoga las cosas. Por ejemplo, quisiera dar un ejemplo claro, y yo creo que es posible de luchar por eso. Los patrones de investigación vienen de las ciencias duras, no están de acuerdo a lo que son las ciencias humanas, vamos a usar ese término genérico, ¿no? Las ciencias humanas y la filosofía. Entonces, todo, hasta el estado del arte que lo reclaman, viene de exigencias de otro orden, que no... La gente tiene que meter ahí todas las actualizaciones que además nadie puede cumplir, porque en ciertos temas es imposible que alguien pueda estar al tanto de todo lo que se ha producido. Y además reconozcamos que buena parte de lo que se produce no sirve para nada, porque es repetición, de repetición, de repetición. Entonces, ¿para qué citarlo? ¿No? Yo me acuerdo de los programas de estudio. A veces me decían, bueno, amplía. Pero ¿para qué voy a ampliar? Primero, que los estudiantes no van a leer. Segundo, que voy a empezar a mentir, porque voy a poner toda la bibliografía que yo no leí. Hay cátedras, si uno lee la bibliografía, no alcanza una vida para poder leer todo eso. Hay algunos ponen la obra completa de Lacan, la obra completa de Freud. Ay, bueno, eso podría ser que lo lean, pero después agregan todo, abrajan y lo que venga ahí. Y sabemos bien perfectamente que no han sido leídos o se han leído muy cegadamente. Sí, me parece que hay un exceso de burocracia. Además, cuando piden bibliografía en lengua extranjera. Yo siempre puse en lengua extranjera, pero en los últimos años traté de no poner, porque la gente no lee ni siquiera en castellano. ¿Qué van a leer en francés, en inglés? Y no hablemos del alemán. Nada, imposible. Entonces, me parece que hay que aligerar la burocracia. Veo que la burocracia invade todos los terrenos. Y lo sé porque además, aunque yo soy poco cumplidor, pero bueno, me siguen mandando tesis para que evalúe, etc. El tema es que yo muchas veces veo con los proyectos de investigación que son duplicación de algo que ya se dijo 1000 veces y ya se vio 1000 veces. Entonces, piden originalidad. ¿Qué originalidad se puede pedir en este clima? Imposible. Lo único que se hace es reproducir tras reproducción tras reproducción. Todos los ítems en la humanidad terminan confundidos. Todos los ítems. Me parece que pelear por una simplificación burocrática no estaría nada mal, ¿eh? No sé hasta qué punto es conseguirle eso, porque cuando uno entra en la red burocrática no sale más, pero... Me estaba riendo. Respecto al tema de la extensión, Juan. ¿Un qué? Respecto al tema de la extensión, al vínculo entre la universidad y el medio, entre la universidad y la sociedad, entre la universidad y las organizaciones sociales. Sí, pero lo que pasa es un tema que conozco poco, pero tengo sospecha de que la gente no le presta mucha atención, ni de adentro ni de afuera. ¿Me equivoco mucho? Yo creo que ha ido avanzando en la agenda de la universidad el tema de la extensión en términos de curricularización, de financiamiento de proyectos de extensión, de generación de pensamiento crítico en relación a la extensión. Pero claramente, en relación a las otras funciones de la docencia y la investigación, era una función mucho más pequeña o disminuida, pero ha crecido en importancia. Sí, bueno, sí, está bien. Yo no estoy actualizado en eso para nada, así que son meras impresiones las que tengo. Sé que además era un objetivo de la reforma universitaria del 17, obviamente, ¿no? Sí. Hablando, Juan, de la reforma, por un lado, y también, por otra parte, de esto que vos venías marcando, ¿no? De la creciente burocratización y cuantificación, ¿no? La lógica esa de la cuantificación en las humanidades, en las ciencias sociales. ¿Cuáles te parecen que son
los imaginarios y las tradiciones que están en disputa dentro de la universidad, en Rosario, en Argentina. Ajá. Uy, complicado. Yo, a ver, estoy, en este momento mi única función universitaria está anclada en la maestría de psicoanálisis, así que hace varios años que no estoy en el medio y evidentemente estoy desactualizado, pero en el tiempo que yo enseñaba había un arrastre de las viejas tradiciones en humanidades, más proveniente de la línea germana y sobre todo como heredera del idealismo alemán, con muchísimas limitaciones, obviamente, ¿no? Y alguna influencia de la fenomenología, sobre todo por la vía francesa. Pero lo que estaba notando un avance cada vez mayor de las nuevas tendencias que en Norteamérica llaman las continentales, no, las insulares, ¿no? La vieja tradición del empirismo inglés colocada ahora al servicio del análisis del lenguaje. Esa tradición me parece que ha avanzado muchísimo en Buenos Aires, no sé en Rosario en este momento. ¿Preguntabas eso? Te preguntaba, sí, yo te hice una pregunta muy amplia. Te preguntaba eso y te preguntaba también, digamos, sobre todo con respecto a los imaginarios, ¿no? Porque vos decías antes, bueno, la reforma del 18 se planteaba una renovación absoluta del conocimiento. Sí. Y después lo que hay también es como cierta memoria, digamos, de esa reforma que quizá la ha reducido a un mero evento pedagógico. Exactamente, ha pasado eso, sí. Y bueno, entonces te quería preguntar más que nada por esa tensión, ¿cómo ves esa tensión entre, por un lado, esa tradición emancipatoria, latinoamericanista, crítica, y otra más ligada al mercado, de la excelencia académica en el mal sentido, ¿no? Pero que me parece que esta última es la que ha terminado por predominar en todos los ámbitos, ¿o no? Sí, claramente. Claramente. ¿Y qué hacemos con eso? Oh, qué pregunta esa, ¿no? Qué pregunta. Tenemos que luchar con una inercia social que a las humanidades la desdeña. Salvo ciertas zonas de la sociología cuantificables que sirven para hacer estadísticas electorales, pero en general no. Es muy difícil luchar contra la inercia social. Es muy difícil. Te quería preguntar también sobre hablando de tradiciones o de nuevas tradiciones, vos desde hace unos años venís polemizando mucho con ciertos aspectos del movimiento feminista, en la Facultad de Psicología sobre todo. Entonces te quería preguntar para vos por dónde pasa, digamos, lo nodal de esa discusión. Bueno. Me parece que el problema es una confusión muy grande entre uno es el nivel jurídico-político de la igualdad del hombre y la mujer. Me parece perfecto y es un logro de los últimos años muy en cuestión en este momento, muy en cuestión, pero que evidentemente está avanzando cada vez más. Me parece perfecto. Y otra cosa es la consideración de lo que es ser hombre y ser mujer a nivel del inconsciente funcional. Son dos niveles distintos. La confusión entre los dos ha generado un malestar profundo y además lo que más me ha preocupado, y me ha preocupado mucho, que estas posiciones yo las defendí enérgicamente en psicología y tuvieron muchísimas consecuencias, entre ellos que había gente que me había propuesto para el doctorado honoris causa, que lo borró del mapa por temor a la crítica del feminismo, ¿no? Que es de una pobreza extrema, ¿viste? Absolutamente. Yo incluso estuve en la asamblea y le digo, miren, si quieren discutimos, pero discutamos, no empecemos con aberraciones y juego de la denuncia. Y yo siento que hay mucha gente que, se doblega,
Se va adecuando cada vez más al gusto espontáneo de la mayoría, psicoanalistas también, que no quieren saber nada con la polémica. Y me parece que es una polémica destructiva, también a nivel universitario, totalmente. Juan, y aprovecho el tema que te preguntó Federico, cuando dijiste el gusto espontáneo de la mayoría y cómo muchas veces en la universidad algunos actores se doblegan ante esto, sobre la política de cancelación que está sucediendo, bueno, en Estados Unidos y en algunas universidades con respecto a ciertos temas. Te quería pedir una reflexión sobre eso. ¿La cancelación de qué temas? A ver. Lo que sucede, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, que a ciertos profesores, por debatir en ciertos temas o estar en contra de ciertos temas, entre comillas, más progresistas, se los está retirando de sus puestos en la universidad. A esas circunstancias, en algunos medios se le ha llamado política de cancelación. Bueno, sí, pero sí, me parece que merece el repudio, pero algo semejante está funcionando acá entre nosotros, ¿o no? Quizá no de un modo muy explícito, pero funciona. Y hace poco, digamos, cuando me acuerdo, por ejemplo, se me viene a la mente cuando Rita Segato criticó a Evo Morales en el proceso del golpe, se dio una especie de movimiento ahí, invitando a no leer más los textos de Rita Segato, a no comprar más sus Pero libros. otra vez una locura, porque Rita Segato tiene intervenciones muy lúcidas. Lo que pasa que, bueno, obviamente lo de Evo Morales es un desastre. Y también el desastre que empezó a usar mal el psicoanálisis para... Dijo que Alberto Fernández era un... A ver, ¿qué era que había dicho? No, nos tenía una especie de baño maternal, algo así. ¿No? Una cosa estúpida, sí, francamente estúpida. Pero bueno, los libros de ella tienen algún valor. ¿En qué ha caído la gente, además, ¿no? Con esa grosera militancia? Que además es una militancia que aparece como progresista y no lo es en absoluto, porque es taparle la boca al que quiere disentir simplemente. Además, hay una cosa que, a ver, aprovecho y lo digo, porque es un tema de largo debate. La famosa violencia de género. Bueno, ¿por qué violencia de género y no violencia familiar, que es algo distinto? Porque lo que hay es violencia familiar. Quiero decir, la estructura familiar promueve la violencia, pero es la estructura familiar, no el hombre, un macho furioso contra la pobre mujer débil. Porque además las mujeres en gran medida son cómplices muchas veces de ese sometimiento al varón, ¿no? Y llevamos a confundir la violación, que es algo que es totalmente repudiable y no tiene incidencia a la mujer como tal, a los lugares donde las mujeres son cómplices del hombre, porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre he discutido con el feminismo es lo siguiente: en la tradición a la cual no quisiera volver, la vieja tradición patriarcal, el hombre tomaba todas las decisiones políticas, pero en el interior del hogar, como los hijos eran hijos de la mujer gobernaba el deseo de todos, incluso los doblegaba en el orden familiar, con todas las consecuencias que eso tenía. Entonces, eso también hay que pensarlo, ¿no? Hay algo de gineceo donde la mujer domina. El ejemplo es Sicilia. Sicilia es una sociedad típicamente patriarcal y curiosamente lo que predomina ahí es una suerte de maternismo matricial espantoso, ¿no? La famosa madre mediterránea, ¿no? La madre del delincuente, ¿no? Que de algún modo ha gobernado toda esta estructura en el orden familiar. Entonces, este tipo de cosas hay que poder discutirla, hay que idearla, darle otro alcance y sobre todo, algo que siempre he peleado, no victimizar a las víctimas, porque si uno victimiza a las víctimas, las irresponsabiliza. Yo creo que gran parte de los programas de defensa de la mujer pasan por eso, ¿no? Con todas las consecuencias que trae esto. Enorme cantidad de consecuencias. No quisiera extenderme en esto porque es un tema muy vasto y además habría que discutirlo minuciosamente, pero es un tema que debería ventilarse a nivel universitario, debería discutirse esto.
Aprovecho y te pregunto, que mencionas la cuestión de la víctima, porque me venía a la mente este diagnóstico que hace Enzo Traverso, el historiador, que dice que vivimos en el siglo de la víctima, que la figura de la víctima ocupa la centralidad del campo político. ¿Qué pensás de eso, Juan? Bueno, pero es muy vasto. ¿A qué se refiere? ¿A las mujeres o se refiere al orden político estricto? Se refiere en general al orden político, pero en el que también, digamos, de algún modo, bajo ese rasero entra el movimiento feminista, porque él, digamos, piensa en términos de una especie de declinación de la escatología y la irrupción del memorialismo, ¿no? De la idea esta melancólica de la memoria del pasado que no pasa, y entonces, digamos, piensa en términos, ¿no? Del siglo de la víctima. Bueno, yo no sé si le daría ese nombre, pero a ver, no lo he leído a Enzo Traverso. Podría ponerme a buscar los textos y leerlos. Tomo cuenta de eso para leer en su momento. Pero me parece que ha puesto el dedo en la llaga de un problema central. A ver, una de las cuestiones que yo siempre, por las que siempre he peleado, a ver, la famosa división de la sociedad en clases. Por supuesto que hay una clase opresora y una clase oprimida. Me parece claro que es una fractura de la sociedad. Pero también hay que reconocer que los oprimidos sostienen a los opresores. Esto es más viejo que el mundo, digamos. En la Grecia antigua, digamos, los patricios y los que rebelaban contra los patricios, más que en Grecia y en Roma, pero también en Grecia, pero los líderes de los dos eran patricios. Es decir, hay un sometimiento que, bueno, uno puede explicarlo, ¿no? En una sociedad dividida en clases, como decía Marx, los oprimidos tienen la ideología de los opresores, pero efectivamente se consideran víctimas, y cuando se empiezan a considerar víctimas y no se hacen cargo de sus responsabilidades, efectivamente estamos en un momento complicado. No sé si es esto lo que opina Traverso, porque no digo que no lo he leído, ¿no? En el orden feminista también ocurre lo mismo. Fíjense en toda la polémica que hay contra la violencia masculina, pero el problema es también, y no toman en cuenta, que hay un grupo minoritario, pero muy jodido, de tipos idiotas y reventados mentalmente, que además son tipos impotentes, que solo pueden manifestar su potencia matando a golpe a una mujer. Es cierto, pero toda la campaña virulenta contra el famoso machismo no hace más que erradicar, no, ojalá lo erradicara, que llevar al límite toda esa impotencia y que explota de cualquier manera. Me parece que en general está mal encarada toda esa campaña, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay, diría yo. Son los brotes del feminismo que en algún momento espero que se aplaquen. Que se aplaquen porque ha habido conquistas y efectivamente a nivel social las conquistas feministas son muchas y muy importantes. Pero cuando se confunde eso con el lugar del inconsciente libidinal, estamos fritos. Es un problema muy severo ese, ¿no? Pero bueno. Juan, una de las conclusiones que me parece para sacar de la conversación y de la entrevista es que una reforma de la universidad implica necesariamente una desburocratización. Sí. De acuerdo a tu intervención, y yo creo que en parte tiene que ver con las necesidades de hacer más ágil, más flexible y más transparente en la universidad. Y en esto te iba a preguntar por el rol de la gestión, pero muchas veces la gestión se asocia también con la burocracia. No necesariamente. Por eso te pregunto. Una gestión puede ser antiburocrática, y sería bueno que lo fuera. Sí. No, yo no confundo gestión con burocracia, no, para nada. Lo que pasa es que convengamos que hoy en día hacen masa. Los que gestionan burocratizan, digamos, ¿no? Claro, a ver, habría que ver qué uno entiende por burocracia, porque
la burocracia no es solo el papeleo administrativo ni las exigencias formales, no. La burocracia es otra cosa. La burocracia es un imperio, digamos. El ejemplo mayor son los partidos socialdemócratas, ahogados por la burocracia. La burocracia que impone una jerarquía rígida e ilevantable, y que es una jerarquía que se basa no en el prestigio, sino en el lugar funcional, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que combatir, ¿sí? Pero, bueno, además la gestión es imprescindible, digamos. Yo no podría gestionar nada, la verdad. Siempre ha sido un límite mío, evidente, pero eso no quiere decir que no respete a los que gestionan, no, para nada. En definitiva, o sea, no en definitiva, perdón, una buena gestión sería una gestión que agiliza. Sí. Y posibilita tener más libertad, en definitiva, también. Sí. Y más capacidad. Sí. Y más reconocimiento de la singularidad, además, que me parece importante eso. Sí. ¿Querías preguntar? La burocratización vendría de alguna manera a opacar las singularidades, ¿no? A homogeneizar un poco los procesos y también a los sujetos. Exactamente. Miren, yo le voy a dar un ejemplo muy elemental. Yo he estado en 1000 concursos, de un lado y del otro. Pero en los concursos, es curioso, la gente presenta así, antecedentes inmensos. Y se toman en cuenta y se enumeran, pero nadie lee ni siquiera un papel. A mí me gustaría en un concurso que alguien presente una carilla de lo que piensa acerca de lo que fuere, y leerlo y comentarlo. Me parece más valioso eso que enorme cantidad, porque todos tenemos, podemos llenar carpetas con 100 páginas y sabemos bien los límites que tiene eso. Ahora, eso se ha incrementado mucho, la verdad, cada vez más, ¿no? No sé ahora, pero hubo una época que cada papel que uno llevaba tenía que justificarlo, qué sé yo. Faltaba la declaración del jefe de renta, no sé, pero... como si no confiaran en lo que uno escribe, qué sé yo, no sé. Pero digamos, en un concurso alguien tendría que mostrar qué piensa y escribirlo en 10 líneas, punto. ¿Viste? Los libros, bueno, se supone que son libros y que ha escrito un montón, pero nadie los lee además. Nadie los lee. Y creo que la capacidad de lectura queda excedida por la abundancia de monografías que, si ustedes ven en el orden de las humanidades, se repiten de un modo escandaloso, unas a otras, ¿no? Es notorio eso. A ver, alguien escribe una monografía de 400 páginas, pero 399 son citas, textuales además. ¿De qué estamos hablando? Esa entonces sería, para retomar la pregunta que hizo Alejandro de las funciones tradicionales de la universidad, de la investigación, una de las falencias y de los puntos para mejorar, ¿no? Dejar de llenar el currículum. Exactamente, sí. Sí, que eso me parece esencial. Sí. Bueno, Juan, no te queremos robar más tiempo. Muchas gracias por tus reflexiones. Por aguantarme. Bueno. Gracias, Juan, un gusto. Muchas gracias, Juan. Chao.